El siguiente es un comunicado de Grupo Visión de Costa Rica. Estereovisión es un medio de comunicación radiofónica libre e independiente. Por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal advierten, aclaran y afirman que no hacen exactamente de su propiedad las opiniones de los expositores expresadas en este espacio. Estereovisión presenta El Buen Pastor. El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico donde juntos escudriñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 8697-9830 para que la Escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. En el silencio de mi caminar, cuando las fuerzas se quieren acabar, allí tú estás, guiándome a andar, mi buen pastor, mi fiel guardián. Saludos de bendición a todo el pueblo precioso. Aquí estamos en El Buen Pastor. Hoy estamos en transmisión por medio de nuestras plataformas de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Yo soy el pastor Rodolfo Arias y me da mucho gusto poderte saludar desde esta plataforma mundial como lo es Estereovisión Internacional, y también por medio de nuestra transmisión en vivo por Facebook y también en el canal de YouTube. Muy felices, muy contentos, muy agradecidos a todos los hermanos que participan. Lo hacen fácilmente del modo como siempre les decimos, enviando un audio con su pregunta al WhatsApp de la radio, que es 8697-9830, 8697-9830. Ese es nuestro número de WhatsApp y ahí nos envías un audio de pregunta y nos vamos a sumergir todos en el estudio de la palabra. Estoy con mi querido Pastor Ronald Díaz, que a continuación les bendice y les saluda. Pastor Ronald. Saludos, Pastor Rodolfo, y siempre un abrazo a la distancia, esta linda audiencia, Estereovisión Internacional, en la audición del Buen Pastor. Muy contentos y listos siempre, con la gracia del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para llevar adelante este precioso estudio bíblico que se conforma por medio de las preguntas que nos mandan nuestra estimable audiencia, este lindo pueblo de Dios. Siempre recordándoles el servicio del Centro para la Familia, un centro de consejería para personal, individual, pero también con una especialidad en la terapia de pareja, para cómo llevarse bien, cómo resolver esos conflictos de pareja. Se puede ser feliz, se puede llevar bien, se puede avanzar en una relación, y la relación de pareja puede durar para la vida, porque sí se puede. Así que contáctenos, mándenos su nombre al WhatsApp de CENFA, el WhatsApp de CENFA, que es el 6148-2275, el 6148-2275, el WhatsApp de CENFA. Nos envía su nombre en un mensaje y vamos a responderle con la información. También pueden visitarnos en nuestro sitio de Facebook, CENFA Oficial. CENFA Oficial. Estamos para servirles. Muy bien, vamos a la primera consulta que ingresa aquí a nuestro WhatsApp 8697-9830. El Buen Pastor, bendiciones, adelante. Dios me lo bendiga, pastores. Quisiera hacer una consulta. Tengo una duda, por ahí tal vez ustedes me la puedan aclarar. Cuando Dios mandó el diluvio en todo el terráqueo de la tierra, o solo donde estaba ahí, donde fue el diluvio. Es que es lo siguiente, si fue todo el terráqueo de la tierra, creo yo que en ese entonces toda la tierra ya estaba habitada por seres humanos, o solo específicamente en el área donde pasó lo que fue el diluvio.
Esa es mi consulta, a ver si tal vez me la pudieran aclarar. Gracias, mi amado, gracias. Bueno, vamos a ver, esto fue un juicio divino justamente por la maldad del mundo entero, ¿verdad? Dios identificó la maldad en el ser humano desde su nacimiento y habla así, o sea, el Señor está hablando no de un lugar específico, sino de una generalidad de los habitantes de la tierra. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, lo que dice el versículo 5 al 7 del capítulo 6 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ve que está hablando a nivel general, no está hablando de algo específico. Tal vez acá la diferencia es con Sodoma y Gomorra, porque nosotros sabemos que el juicio de Sodoma y Gomorra fue un juicio localizado. Fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, que estaba situada al sur de Israel, allá en la parte baja de Israel. Aquí está hablando de hombre en la tierra, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, oiga, como sabemos que es universal el diluvio, en el 7, dice, y raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Esto nos da lugar a entender que fueron absolutamente todos los seres humanos y que el juicio fue universal. Ahora le voy a leer algo más, hermano, para que nos dé aún más firmeza de lo que estamos hablando. En el capítulo 7 de Génesis, el 19 al 20 dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ve, dice, todos los montes altos, y dice, debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Dice, 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. No hay lugar a dudas en este lenguaje bíblico que el diluvio fue universal y que no fue local. Ahora, quiero decirles que también el Señor Jesús confirmó que el diluvio fue global, o sea, fue universal. Y vea lo que dijo al respecto. Mateo 24, 37 al 39, que fue justamente la profecía de los últimos tiempos. El Señor dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Vea que el Señor dice aquí que el diluvio arrasó a todos, dice que vino el diluvio y se los llevó a todos, lo cual refuerza exactamente que el diluvio fue universal, que no fue localizado específicamente en alguna parte de la tierra, sino que fue universal. Sí, esas son las evidencias bíblicas, la interpretación de la Escritura clara, con esos pasajes que leíste que dejan muy claro que el evento fue a un nivel universal. Interesantemente, hay una rama, Pastor Rodolfo y hermanos, de la ciencia, de científicos que se denominan a sí mismos creacionistas. Ellos se dividen, ¿verdad?, los científicos entre los científicos evolucionistas y los creacionistas. Los evolucionistas, pues el nombre mismo lo dice, ellos creen en la evolución, creen en todas estas teorías del Big Bang, de cómo se originó la vida en el universo, en el planeta Tierra, y por consiguiente también no abrazan la idea de un diluvio universal. Por otro lado tenemos a estos científicos creacionistas que se denominan a sí mismos, así a ellos mismos de esta manera, porque ellos creen en la creación, por eso creacionistas. Y estos científicos creacionistas que son gente muy preparada, doctorados en diferentes áreas de universidades muy famosas y demás, igual que los otros, se dedican a comprobar que lo que la Escritura dice es comprobable, valga la redundancia, por medio de la ciencia. Y cuando se toca el tema del diluvio, todo lo que es la erosión, Pastor Rodolfo, que se nota a nivel de todo el globo terráqueo, la erosión de la formación de las montañas, de lo que se conoce como las cordilleras, famosas en todo lado, pues hay cordilleras, pero hay las famosas, ¿verdad?, como la de los Andes, y en Europa, en diferentes partes del globo terráqueo.
son evidencia clara de un diluvio universal, de cómo se formaron estas cordilleras. Otra prueba es también cómo se ha encontrado vida, evidencias en los fósiles de vida de plantas, de animales, en los cucuruchos, llamamos aquí, en los topes de las montañas altísimas. Evidencias, por ejemplo, de fósiles de peces, cómo llegaron esos peces a esas alturas. Plantas también tropicales en montañas muy altas, huesos humanos revueltos con huesos de animales, etcétera. O sea, hay toda una evidencia científica de parte de estos científicos creacionistas, que ellos comprueban que el diluvio fue universal. Así es. Vamos con la siguiente consulta. 86979830. El Buen Pastor, bendiciones, adelante. Hola. Buenas, me llamo Jordan Samuel y quería hacer una pregunta. Ajá. Si Dios quiere a todo el mundo y ama a todos los seres vivos y a todas sus creaciones, Él ama a Satanás. Gracias. Que si Dios ama a Satanás, es la pregunta. Qué bien, ¿verdad? Qué bien que nos pregunten esas cosas y que salga directamente del corazón de un niño, porque qué interesante, ¿verdad? Esa pregunta a veces uno no se la hace así como tan frecuentemente. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Nunca la he oído, por cierto. Nunca la he oído. No, yo tampoco. Interesante, ¿verdad? Yo tampoco. Vamos a ver. Lo primero que uno tiene que saber aquí, lo que significa el amor de Dios en la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Pero también enseña que el amor de Dios se manifiesta en formas diferentes según el contexto y la criatura. Hay varios tipos de amor, ¿verdad? El amor universal, que es la benevolencia de Dios hacia toda la creación. El amor redentor para aquellos que el Señor salva. El amor condicional, que es relacional, que corresponde o que responde a la obediencia. Y el amor de complacencia, o sea, Dios se deleita en lo que es justo. Pero ¿quién fue Satanás según la Biblia? Vean qué interesante. La Biblia nos enseña en Ezequiel 28, que ese pasaje este capítulo lo hemos tratado muchas veces, que fue un ángel creado perfecto, con gran poder y sabiduría, pero observemos esto. En Isaías 14:12 dice que se rebeló contra Dios por orgullo. En Lucas 10:18 dice que fue arrojado del cielo, que se convirtió en el adversario, en el acusador, en el engañador, dice la palabra, y homicida. Y cuando el Señor se refiere a los religiosos de la época, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, vea usted cómo Dios mismo está manifestándose aquí en cuanto a todo esto, refiriéndose a Satanás. En ninguna parte de la Biblia se dice o se sugiere o implica que Dios ame a Satanás. No lo dice la Biblia de ninguna manera, ¿verdad? No lo dice. Quizá por la naturaleza misma de Satanás, ¿verdad? Quizá por esa misma naturaleza. Dios se compadece de su creación, Dios se compadece de su pueblo, pero más bien nosotros encontramos en la Biblia que Satanás está bajo juicio eterno, que no hay redención ni salvación ofrecida a él ni a los demonios por una sencilla razón: pues ellos pecaron en el espíritu. No pueden tener ellos acceso a la salvación. Esa es otra pregunta que en algún momento nos han hecho, y además Dios no tiene ningún plan de reconciliación con los ángeles caídos. No menciona la Biblia que Dios ame a Satanás. Acordémonos que Dios es amor, pero Él también es un Dios santo, es un Dios justo, es juez. Él odia el pecado y actúa contra todo lo que es maldad. Entonces,
no sé, ante una pregunta como esta, la Biblia no, Claro. no nos da a nosotros como una claridad, ¿verdad? Sí, muy, muy buena la pregunta. Algo que puede ayudar a entender el tema a este amado niño que nos habla o niña, hay que diferenciar lo que es amor y lo que es justicia. Ya lo dijo el pastor Rodolfo, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, que Él ama todo lo que es justo. Entonces, un ejemplo que nos puede ayudar es un padre de familia, una mamá, vamos a decir, ese amor de madre, ¿verdad? Una mamá que ama a un hijo, pero este hijo no la ama a ella. Este hijo no solamente la aborrece, sino que se porta mal, le roba. Han habido casos inclusive de hijos que han matado a la madre, han matado a los padres. Me recuerdo un caso de esto hace unos 15 años atrás, un joven en los Estados Unidos que mató a los padres por la herencia. Entonces una madre que ama a un hijo, pero este hijo no la ama, este hijo se porta mal, es ladrón, le roba, le pega, porque hasta eso tenemos hoy en día, ¿verdad? Hijos que le pegan a los padres. Entonces, esta mamá no deja de amar al hijo, no cambia, el amor de ella sigue igual. Lo que pasa es que ella no se va a prestar para todo este mal que hace este hijo. Y entonces ella tiene que buscar protección de la policía, porque si el hijo quiere golpearla o matarla, inclusive va a venir la policía, se lo va a llevar arrestado por el mal que está haciendo este hijo puede terminar hasta en la cárcel. Ajá. Pero esta mamá lo sigue amando, ¿verdad? Entonces, la gente ha tomado una frase queriendo decir que si Dios ama, Él no castiga, y eso es totalmente contrario. Una persona se puede seguir amando a alguien, pero aún así ponerlo en su lugar, que es la parte de la justicia de Dios. Estoy seguro que Dios no odia o no aborrece a Satanás, digámoslo así. La Biblia habla de que Dios aborrece el mal, inclusive Dios dice: yo voy a traer este mal sobre los que me aborrecen. O sea, más bien es al revés, como que los seres humanos terminan aborreciendo a Dios. Pero el amor no quiere decir que no hace lo que es correcto. Esa ha sido una mala interpretación. Si Dios es amor, porque esto, aquello, lo otro, o los hijos, ¿verdad? Que dice: papá, si tú me amas, entonces no me vas a castigar. O sea, eso no existe. Se puede amar y aún así corregir lo que está malo, y eso fue lo que Dios hizo con Satanás. Ya bien nos lo explicó el pastor Rodolfo con estas citas, cómo el enemigo se rebeló contra Dios. Satanás ha estado actuando inclusive de manera contraria contra Dios y contra todo lo que Dios hace. Y Dios no es que lo odia, pero Dios, como juez justo, lo puso en su lugar, lo sacó del cielo y será condenado por la eternidad, como también nos habla la Escritura. Así que muy buena la pregunta de esta niñita, creo que era una niñita, ¿verdad? Me parece. Y nos hace reflexionar sobre este tema tan importante, que el amor también castiga. Creo que es un chiquito. Creo que Samuelito se llamaba, creo, ¿verdad? Sí. Es un niño, que es un niñito. Pero viera Pastor Ronald, que me encontré un versículo que tal vez nos pueda ayudar. Lo tocaste ahora que dijiste, pero ve lo que dice este versículo. Dice, es el Salmo 5 al 6. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Jehová aborrecerá al hombre sanguinario y engañador. Entonces, yo concluyo aquí que si Dios aborrece al hombre que hace iniquidad, muy buena cita, excelente. Sí, sin arrepentirse, ¿cuánto no más aborrecerá el que originó la mentira, el que es el padre de la mentira, del pecado, de la rebelión, de la muerte, como lo es Satanás? Ve que aunque la Biblia no dice directamente, exacto, Dios odia a Satanás, ajá. Pero aquí está implícito en este texto. Está implícito, excelente versículo para la pregunta. Y también recordemos que Satanás no solamente todo este mal que ha hecho, sino como él odia a la humanidad y dirige a gente hacia la maldad y los hace que maten y que se destruyan a sí mismos, inclusive a los mismos niños y todo a través del aborto y demás. Claro que sí, él es uno de esos malévolos que Dios lo pone en su lugar.
Podríamos decir que en el caso de Dios sería como un odio santo, como un odio justo, ¿verdad? Eso es, exactamente. Es la justicia de Dios contra el mal. Y Satanás no solamente hace mal, él es la personificación del mal. Así es. Entonces se atrae y se acarrea el juicio de Dios. Excelente pregunta, pero excelente. Vamos con la siguiente, al 8697-9830. El Buen Pastor, bendiciones, adelante. Buenos días, hermano, muchísimas bendiciones. Tengo una duda, pues, no sé, tal vez puede ser tonta, pero bueno, es como siempre he tenido esa curiosidad, de que ese Pablo fue encarcelado, ¿verdad? Entonces yo leo, digamos, toda la palabra de Dios y yo veo que Pablo iba aquí, iba allá, estuvo preso, naufragó y un montón de cosas, pero que cuando él llegó, como a Roma, algo así, yo leo en la Biblia que él se desplazaba por todos lados. Entonces yo me pregunto, si él estaba encarcelado, ¿en qué momento fue libre? Que yo no logro leer en la Biblia que él fue libre. ¿En qué momento él podía viajar por todos lados? Esa es mi consulta. Gracias, amada. Yo quiero decirles que ninguna pregunta es ilógica o ninguna pregunta es tonta, como a veces lo pueden expresar. Hermano, vea, todas las preguntas que nos hacen acá en El Buen Pastor tienen un sentido especial y de todo aprendemos, y lo que no está en la Biblia, pues nosotros no podemos forzar a decirlo, ni podemos especular, pero lo que está en la Biblia es para que nosotros lo aprendamos, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo fue encarcelado varias veces. Recordemos nosotros que la mayoría de los escritos de Pablo fueron desde la prisión. Me parece a mí que no están narradas todas con detalle, ¿verdad? Los encarcelamientos de Pablo, pero por lo menos hay 2 grandes encarcelamientos que están documentados en la palabra del Señor. Se lo voy a decir. Pablo estuvo en prisión en Cesarea. Eso está en Hechos 23 al 26 y duró 2 años ahí encarcelado. Fue injustamente retenido por el gobernador Félix y luego por Festo. Y aprovechó ahí para testificarle a las autoridades. Recuerde, inclusive el rey Agripa, que le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Eso fue ahí en Cesarea. Luego, Pablo también estuvo preso en Roma por primera vez. Eso está en el libro de Hechos, en el 28. Dice que fue llevado como prisionero a Roma tras apelar a César. Recuerde que solamente un ciudadano romano podía apelar a César. Pablo lo hizo porque Pablo era también ciudadano romano y estuvo 2 años en arresto domiciliario. Ve que ya existía en el derecho romano el arresto domiciliario y estuvo con arresto domiciliario. No tenía tobillera, lo más seguro, ¿verdad? Pero estaba en arresto domiciliario y me imagino que bajo el resguardo de algún guardia romano. Claro que sí, en cadenas inclusive, en cadenas y las guardias, según dice la tradición y como era el tema en ese entonces, cambiaban los guardias por turnos, pero sí estaba encadenado. Entonces nosotros vemos aquí que Pablo, estas son las ocasiones, por ejemplo, que la Biblia nos dice que estuvo preso y que fue liberado después de su primera prisión en Roma, probablemente alrededor del año 62 después de Cristo, ante todos los acontecimientos, ¿verdad?, que sucedían a causa de la predicación del Evangelio, su persecución y todo, nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad?, que estuvo encarcelado, prácticamente tratado como un criminal, el apóstol Pablo, en las diferentes cárceles donde estuvo, aislado, muchas veces abandonado, muchas veces sintiendo la muerte cerca. No fue fácil, ¿verdad?, desde una prisión romana, escribir a la iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijados, estando en la cárcel. No es fácil porque no eran cárceles así amplias, eran lugares muy oscuros por causa de la predicación de la palabra. Entonces, más o menos, sí, la Biblia nos dice, no hay mucho detalle, ¿verdad?, del tiempo de encarcelamiento ni de todas las prisiones de Pablo, pero Pablo se refiere siempre a las prisiones. Sí, bíblicamente no, excepto las que ya dijiste, que son claras en la Escritura, de cuando fue hecho prisionero. Luego, en la segunda vez que Pablo es hecho prisionero en Roma, ya no salió más.
Entonces, para que la hermana entienda, él en el libro de los Hechos lo vemos claro, cuando escribe las epístolas también, mucho del tiempo que él estuvo libre pudo hacer sus viajes misioneros, que fueron 4, fundar iglesias y todo el trabajo maravilloso que él hizo. Luego ya en prisión escribió algunas de las epístolas, mandándola a las iglesias que él había fundado con instrucciones que nosotros las tenemos ahí, gracias a Dios. Pero en la segunda vez que él es encarcelado en Roma, ya no salió más, sino que bajo el gobierno de Nerón fue ejecutado, fue decapitado alrededor del año 67 después de Cristo. La Biblia no nos cuenta esto que estamos hablando aquí, pero sí la tradición, hay escritos muy extensos acerca del fin de la vida de Pablo. Entonces ya en esa segunda vez que fue encarcelado en Roma, él termina siendo ejecutado por Nerón. Tenemos entonces a Ignacio de Antioquía, que nos cuenta el fin de la vida de Pablo, que fue ejecutado por Nerón siendo decapitado. Decapitado, sí, más o menos por ahí entre el 66 y el 68. Estaba yo ahora recordando que Pablo no estuvo para la destrucción del templo, porque la destrucción del templo y la masacre judía fue en el año 70. Ya había sido decapitado Pablo. Así es. Es bonito conocer todos estos datos, ¿verdad? Que Pablo lindísimo. Sabía todo eso, tiene que haber sabido todo esto que fue dicho por el Señor Hay Jesús. escritos de la tradición, otra vez no los tenemos en la escritura definidos así, pero hay muchos escritos que nos dan datos sobre la vida de los 12 discípulos y cómo fueron su final. La gran mayoría de ellos, con excepción de Juan, fueron martirizados, fueron muertos por causa del Evangelio. Inclusive del apóstol que fue elegido como sustituto de Judas, Matías. También la tradición nos cuenta qué hizo Matías, dónde fue misionero y demás. Así que es fascinante todo este tema. Con razón, Pastor Ronald, ubicándose en los tiempos, por eso es muy bonito conocer la historia y las fechas de los acontecimientos, porque conociendo uno más o menos los tiempos, con razón Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, Pablo estaba prácticamente convencido de que el Señor iba a venir y él iba a ser levantado en el Señor juntamente con la iglesia. En el tiempo de él estaba convencido. Estaba convencido en el tiempo de él porque Pablo conocía muy bien lo que el Señor Jesús había dicho acerca de los tiempos finales y de la destrucción del templo y todo. Exactamente. Posiblemente Pablo estaba hablando esto ya al filo de saber que estaba por suceder lo que el Señor Jesús había profetizado. Años 67, 68 ya se estaban viendo señales. Exactamente. Hacia lo que iba a pasar en el 70. Sí, qué impresionante, ¿verdad? Lindo, sí, lindo. Muy bonito comprender esos detalles porque uno se da cuenta que definitivamente los cristianos del primer siglo, imagínate, estamos hablando 66, no había transcurrido mucho tiempo, o sea, 66 años de haber surgido la iglesia, digamos, sí, ¿verdad? Más o menos. Bueno, el año 66 Jesús muere a los 33 años, estamos hablando más o menos unos 30 y resto de años que habían pasado de la muerte del Señor. De la muerte del Señor, exactamente. Bueno, son bonitos esos detalles, ¿verdad? Vamos a la siguiente consulta, al 8697-9830. El buen pastor, adelante. Hola. Buenos días, pastores. Es Calvin desde Canadá. Yo tengo tal vez 3 preguntas, si ustedes pueden contestarlos. Mi primera pregunta es, ¿qué pasó con el Arca del Pacto? Porque diferentes personas dicen que el Arca está en otros lugares. Y mi siguiente pregunta es, ¿a dónde está el Arca de Noé? Porque muchas personas dicen que está en las Turquías o está en otro lugar. ¿Me puedes explicar eso? Y mi tercera pregunta es, ¿cuál Biblia las personas lean? Porque hay muchas diferentes versiones de la Biblia
si me puedes explicar eso. Eso se veía bien, pero ¿qué tipo de libro de la Biblia leemos? Porque hay muchas diferentes visiones de la Biblia. Muchas gracias, Calvin, desde Canadá. Calvin, gracias por tomarte el tiempo para compartir con nosotros acá. Me parecen muy valiosas tus 3 preguntas. Gracias, hermano, te mandamos un abrazo hasta Canadá. Vamos a ver, ¿qué pasó con el arca del pacto? Para abordar la primera pregunta. No encontramos nosotros un detalle bíblico donde exactamente nos narre qué ocurrió con el arca del pacto cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios en el año 586 a.C. Recordemos el exilio babilónico, por eso son muy importantes las fechas, ¿verdad? Aquí estamos en el 586 a.C. cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Están las siguientes teorías, ¿verdad? Pero son teorías. Una que fue destruida en esta invasión de Nabucodonosor, que está narrado en Jeremías 52. Otra que fue escondida por sacerdotes fieles ante la invasión. Otra que fue llevada a Babilonia, pero no hay registro en las listas de tesoros tomados por los babilonios. Y algunos creen que aún existe, que está escondida en algún lugar, ¿verdad? Algunos dicen, Pastor Ronald, que está escondida en el monte del templo, pero igual, o sea, no sabemos a ciencia cierta, son especulaciones. Lo que sí sabemos es que no sería necesario el símbolo del arca del pacto, porque ahora el Señor Jesús nos ha dado a nosotros acceso directo al Padre, y nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Entonces, como que esa época del arca del pacto ya no tendría importancia en el nuevo pacto establecido por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El arca de Noé también es otro detalle aquí importante que Carmen nos dice, porque la Biblia tampoco dice qué ocurrió después de que Noé salió del arca. Recordemos que la Biblia no es exhaustiva, o sea, no nos dice punto por punto qué sucedió. Pudo haberse desintegrado, pudo haberse usado como madera lo que quedó. Hay un posible hallazgo en el monte Ararat, ahora que Carmen dijo, en Turquía. Yo he visitado Turquía varias veces, pero no hemos ido a esa parte es muy lejana. Turquía es un país muy, muy grande, y esa parte es muy lejana, donde está el monte Ararat, que es en Turquía. Bueno, hay algunos reportes y hay algunas expediciones que aseguran haber visto restos del arca de Noé, pero en realidad oficialmente nunca se ha confirmado. No hay, digamos, una pronunciación oficial acerca de que haya algo ahí que haya quedado del arca del pacto. Posiblemente no exista, porque han pasado más de 4,000 años, ¿verdad? Desde que eso sucedió. Entonces, tampoco, y si apareciera seguramente agarran una astilla y la tendrían como reliquia. ¿Usted se imagina, Pastor Ronald? Si apareciera algún pedazo del arca. ¿Qué Biblia debemos de leer? Bueno, yo considero, a mí me gustan varias versiones de la Biblia. Yo he comparado la versión Reina Valera 1960 con escritos que tengo en hebreo de la Tanaj, que es la ley y los profetas, y me parece casi muy literal a la Reina Valera 1960. Me he dado la tarea de compararlo y considero que la Reina Valera 1960 es muy pura en cuanto al lenguaje original. A mí me gustan varias versiones, la traducción viviente también me gusta mucho, pero digamos, la Biblia para leer, que nosotros usamos tradicionalmente para leer, que les repito, me parece que es una Biblia, además de que es muy usada en Latinoamérica, me parece que es muy, muy directa del original, es la Reina Valera 1960. Excelentes preguntas. El tema del arca del pacto, luego el arca de Noé, es una intriga y un anhelo que tenemos todos de que se encontraran, de saber dónde están. Por supuesto, siempre que hay este tipo de situaciones, pues hay demasiadas versiones, especulaciones sobre en el caso del arca del pacto, que está aquí, que está allá,
o los restos del arca de Noé que está en el monte Ararat, allá en Turquía. Son lugares inhóspitos como para subir ahí, porque uno puede decir, bueno, que suban y que escarben a ver si está. Son lugares totalmente llenos de hielo, de nieve, y no se puede llegar ni a pie siquiera. Habría que hacer alguna clase de incursión por vía aérea, con un helicóptero, no me imagino qué tipo de cosas. Además de que es muy costoso que alguien pague, digamos, para que haga eso. Hoy en día que se usan drones, por ejemplo, pudiera ser, pero es demasiado costoso y a mucha gente no le interesa. Entonces quedamos siempre con la incógnita. Entonces, para esas dos preguntas del Arca de Noé o el Arca del Pacto, realmente no se sabe. No hay una respuesta categórica que pudiéramos decir con una afirmación plena de que está en tal lugar, o que existe o que no existe. Y con respecto a la versión de la Biblia, sí, gracias al Señor también que el hermano nos hace esta pregunta, muy importante. No podemos leer cualquier versión. Noto en él, ¿verdad?, que hay un hambre de conocer la verdad de Dios, y el tema de las versiones es muy importante. Entonces, siempre cuando usted compre una Biblia, en cualquier idioma que sea en español o sea en inglés también, ¿verdad? Me imagino que tal vez el hermano canadiense, me imagino que habla inglés. Hay que fijarse, el puro frente de las Biblias, ahí viene la casa editora y viene toda la información de la traducción de esa Biblia. Entonces siempre fíjese, asegúrese de que la traducción es directamente de los manuscritos originales. Ahí va seguro del asunto. En cuanto a versiones, en el caso de español, la Reina Valera 1960 es muy, muy apegada a los originales. Ha estado en vigencia por mucho tiempo. Han surgido otras versiones modernas de la misma Reina Valera, que también son bastante buenas, donde han logrado también rescatar algunas cosas nuevas que han surgido en nuevos manuscritos que se han encontrado. Entonces, estas nuevas versiones de la Reina Valera, como la versión 2000, por ejemplo, ya han podido corregir algunas cositas. La New International Version, la nueva versión internacional, tiene una buena opinión de parte de los expertos también, así que lo felicito. Pero siempre fíjese al puro frente y asegúrese que son traducciones que son directamente de los manuscritos originales. ¿Qué te parece la King James? La King James es equivalente igual a la Reina Valera. A la Reina Valera. Uh-huh. Entonces la versión en inglés de la King James es bastante confiable. Uh-huh. Muy bien. Vamos a la siguiente consulta. El buen pastor, bendiciones, adelante. Buenos días, pastores, que el Señor les continúe bendiciendo. Quisiera saber, tengo una consulta acerca de Primera de Juan 5:16. Habla acerca de que hay pecados que no son de muerte y que no se debe orar por hermanos cuando sabemos que los pecados son de muerte. Me gustaría tanto que me aclaren eso, porque realmente no lo entiendo. Muchísimas gracias. Gracias, amada, por la consulta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué tema verdad? Porque Juan habla aquí del pecado de muerte. El pecado de muerte es rechazar deliberadamente al Señor Jesús hasta el final, o sea, es como una apostasía definitiva. Esta, por ejemplo, es como lo más acertado que se ha hablado, porque el pecado de muerte sería un rechazo persistente, consistente de una persona, ¿verdad? Conociendo quién es el Señor Jesús, quizá incluso hasta visitado alguna iglesia. Es una vida de negación, de rechazo total y absoluto. Es un endurecimiento del corazón hasta el final. Eso podría ser un pecado de muerte. Podría ser también la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual habla la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor mismo habló que es un pecado imperdonable. Toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
Pecados también, por ejemplo, Juan se refiere a pecados que son graves delante de Dios, que puede disciplinar, que puede significar, mejor dicho, muerte física, ¿verdad? Como mentir al Espíritu Santo, por ejemplo. Son pecados, hermanos, que la gente, siendo consciente, incurre en ello, y que son situaciones donde a veces la gente se enreda de tal manera que no puede salir. Entonces Juan aquí no prohíbe orar por los que cometen pecado de muerte. Él simplemente dice, no digo que se ore por eso, lo cual indica que no es eficaz orar por alguien que ya ha sellado su rechazo a Dios, o que ya insiste en vivir una vida deliberadamente apartada del Señor. Entonces son condiciones que definitivamente llevan a una persona a buscar por sí mismo el perderse, la obstinación a veces en la mente o en el corazón de un ser humano lo hace volverse totalmente duro ante el mensaje de la palabra del Señor, y esto produce un endurecimiento muy grande en el corazón. Sí, claro que sí. La Biblia identifica el pecado, 3 pecados, que es el mismo, no hay duda que es el mismo, pero en 3 diferentes versículos, pasajes de la Escritura, que no tienen perdón, por así decirlo. Uno es cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y él claramente dice, se puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo, que dice que no tiene salvación. Está en Hebreos, cuando habla del que peca deliberadamente, dice habiendo pisoteado la sangre de Cristo. Y está este pecado de muerte que nos menciona Primera de Juan. Los 3 son el mismo. Es un rechazo pleno, abierto, totalmente consciente, un pisotear el amor de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Cristo, como lo dice Hebreos. Un rechazo totalmente consciente de alguien acerca de Dios y la salvación. Entonces, por eso Juan dice, este pecado que es de muerte, yo no pido que pidan, ¿verdad? Porque la persona misma ha pisoteado la sangre del Señor, por más que Hebreo nos da un poquito más de información, porque es que se da este tipo de situación. Y dice, porque es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Recordemos que una de las condiciones de Dios para perdón de pecados es arrepentirse. Arrepentirse es reconocer que hice mal, y es tener una disposición a cambiar de dirección, cambiar mi manera de pensar sobre un asunto para ser renovado. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Entonces, es una persona que ha decidido pisotear el favor de Dios, la obra de Cristo en el Evangelio. Es alguien inclusive que ya conoció, porque Hebreos nos lo dice, una persona que conoció la verdad de Dios, que ha experimentado inclusive los poderes del siglo venidero, la gracia de Dios, y abiertamente, de una manera abierta, consciente, intencional, dice no quiero nada de Dios, rechaza a Dios, blasfema contra el Espíritu Santo. Y entonces Juan nos añade un poquito más ahí diciendo, bueno, ese tipo de personas no vale que se ore porque no va a cambiar, aunque se ore no va a cambiar. Muy buena la pregunta entonces, porque siempre hay mucha duda sobre este tema. Así es, vamos con otra. 8697-9830, el buen pastor, adelante. Pastores, buenos días, soy Ronald. Una consultita. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, el Señor mandó a esos varones o caballeros o ángeles a buscar si hubiese uno, por lo menos justo, no destruía la ciudad, ¿verdad? Al final no se pudo y sabemos lo que sucedió con la ciudad, quedó destruida. Si Dios está en estos momentos esperando eso, que aparezca uno mínimo justo, ¿será que no hay ninguno justo en todo el mundo para poder salvar la tierra, la humanidad? Y si no hay ese justo, ¿por qué no ha hecho lo mismo que hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, de destruir, digamos, toda la humanidad para empezar de cero? Gracias, amado. Por supuesto que sí, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ahora la iglesia está en la tierra. La condición es diferente. Este fue un juicio localizado en una ciudad
perversa, en una ciudad de una corrupción y una perversión. Sobre todo me parece a mí, Pastor Ronald, que la perversión de Sodoma y Gomorra era más sexual que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y Dios decidió destruir la ciudad a pesar de en este caso, de tanto que intercedió, ¿verdad?, Abraham por la ciudad, pero sin embargo no había ni siquiera 10 justos, como dice la palabra del Señor ahí. El único que fue hallado justo fue Lot. Ahora, cuando lo traemos a nuestra época, acordémonos, como lo hemos enseñado, que Dios tiene establecidos los tiempos, Dios tiene establecidos los pactos. En los tiempos que Dios ya tiene fijados en su palabra, tienen que suceder todas las cosas que Dios mismo ha dicho que sucederán. La tierra será en este proceso que vendrá en los tiempos finales, purificada con fuego, así dice la palabra del Señor. Pero en ese entonces ya la iglesia no estará en la tierra. O sea, cuando nosotros hablamos de los justos, sí, los justos, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido justificados por Dios. O sea, si nosotros pensamos en el justo en el tiempo de Sodoma y Gomorra y pensamos en el justo en este tiempo, creo que en el corazón de Dios se está refiriendo al mismo tipo de persona, una persona con un corazón de justicia, o sea, con un corazón vuelto al Señor. No lo había en los tiempos de Sodoma y Gomorra. En este tiempo hay gente justa, por supuesto que sí, porque está la iglesia del Señor, que ha sido lavada con la sangre de Cristo. Lo que pasa es que es inminente lo que Dios ha dicho, porque la maldad del ser humano crece, se multiplica cada vez más, y cuando Dios decide hacer esto, por supuesto que la iglesia no va a estar en la tierra, y la maldad se acrecentará. O sea, si nosotros vemos que hay maldad en este momento, imagínense en el final de los tiempos cómo será esto, muchísimo mayor. Algo importante que entender en este caso es, estamos en una diferente dispensación. La palabra dispensación que usa el Nuevo Testamento se refiere a una administración, una manera de gobierno. La venida de Cristo, que es el pago total que hace Jesús por la humanidad con su muerte en la cruz, con su sangre, nos hace entrar en una era que se llama la era de la gracia. Y ahora podemos ser justificados por medio de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, que nos habla que hemos sido justificados, hechos justos por medio de la sangre de Cristo. Entonces estamos bajo una diferente dispensación ya a partir de la muerte y resurrección del Señor hace ya un poco más de 2000 años. Y entonces esa misericordia de Dios es amplia. Y ahora Dios no anda destruyendo. De hecho, hasta Él lo había prometido con el tema del diluvio, por ejemplo, que el caso de Sodoma y Gomorra, que fue con estas dos ciudades específicamente. Pero con el caso con el diluvio, después de que pase el diluvio, Dios dice claramente: no voy a volver a destruir al ser humano, porque entonces tendría que exterminarlo, ¿verdad? Porque sus pensamientos son de continuo el mal. Entonces estamos bajo una nueva administración, la administración de la gracia, donde Dios ahora ya no anda pensando en destruir la raza humana o el planeta Tierra como un juicio, ¿verdad? Porque estamos bajo la sangre del Señor. Entonces, no por obras nuestras, pero hoy en día sí hay mucho justo por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces no aplicaría esa fórmula que Dios conversó ahí con Abraham. Además, recordemos que fue una ciudad, fue localizado, no fue universal. No fue universal. Uh-huh. Y ahí lo que Dios también, a veces debemos tener cuidado, que no es como una regla que Dios está haciendo, sino que Dios está demostrando su misericordia por la raza humana cuando Él le dice a Abraham, bueno, si encontraras tantos justos, o es Abraham quien le dice a Dios más bien, ¿verdad? Si, bueno, lo harías por 50, lo harías por 50, por 40, por 30, hasta que llegó a 10, y después ya nomás dijo. Sí. Al rato hubiera encontrado uno, ¿verdad? Ajá. Pero es como para demostrarnos a nosotros el amor de Dios y su misericordia. Así es. No que sea una regla para ser aplicada en todos los momentos. Así es. Muy bien, mis amados, llegamos al final del Buen Pastor, edición de hoy jueves. Mañana, si Dios quiere, tendremos otra audición similar a la de hoy. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, y siempre firmes y adelante es la orden del Señor. En el silencio de mi caminar,
Cuando las fuerzas se quieren acabar, allí tú estás, guiándome a andar, mi buen pastor, mi fiel guardián. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir estudiando juntos la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada en los 98.3 FM. También puedes escuchar El Buen Pastor en Spotify y Apple Podcast a través de nuestro canal Estereovisión Internacional. La instrucción de la Palabra de Dios a un clic de distancia.